Bien, buenos días a todos. Entonces, vamos a comenzar la clase hoy día. Como es mi habitud, y espero que así lo vean siempre, cuando empiezo las clases siempre pregunto si es que hay alguna duda en la materia que hemos estado pasando y me pueden preguntar, por supuesto, si es que tienen dudas. También pueden preguntar cuando quieran, pero mi idea es que yo supongo que van estudiando clase a clase, entonces si es que queda alguna duda de las clases pasadas, es un buen momento para que me pregunten. ¿Ok? Eso también nos ayuda a sus compañeros si es que algo no se entendió. Entonces, vamos a comenzar la clase y lo primero que vamos a hacer, bueno, voy a volver a nuestra página web del curso, entonces estábamos empezando el primer, espero que ya la vean. eh, eh, entonces habíamos hablado del objetivo del curso, que era establecer los conceptos fundamentales, ok, solo un segundo. Ok, los conceptos fundamentales que dan cuenta de la descripción de la materia y la interacción de la luz, como son la carga, los campos eléctricos, magnéticos, etcétera. Entonces vamos a ver que todos estos conceptos van a ser muy importantes en nuestra discusión y con eso vamos a partir particularmente hoy. Entonces vamos a comenzar con esto de electrostática y como les mostré, creo que lo mejor es, o lo que me gusta a mí, la física trata de describir nuestro entorno que nos rodea, a veces en escalas que no es difícil ver porque son muy pequeñitas, o en escalas a veces muy grandes, como por ejemplo el caso de las escalas astronómicas, a veces es difícil poder describirlas tan fácilmente, pero vamos a ver que el electromagnetismo ocurre en tanto en esas grandes escalas como en pequeñas escalas, así que podemos partir, digamos, con algo muy simple, que fue el experimento que les mostré la vez pasada, pero esta vez lo voy a colocar con sonido para que lo entendamos bien y después lo podamos comentar, digamos. Entonces, ahí va el video. Vamos a realizar una serie de experimentos con electricidad estática. Con una servilleta de papel o un pañuelo de papel, mejor que con papel normal de escribir, puesto que es mucho más fino y ligero, cortamos trocitos y los colocamos encima de la mesa. En la mesa tengo dos tipos de materiales. En este lado tengo materiales que tienen tendencia a perder electrones, es decir, a adquirir una carga positiva, como este jersey. En este caso es un jersey de acrílico con algodón, pero podría funcionar incluso mejor con un jersey de lana, una prenda de lana, o con una piel de conejo, por ejemplo. Una Se fijan, ahí es importante que el tipo de tejido tenga bastante, digamos, pelos en general, y ese tipo de materiales los tiene. Eso va a facilitar el contacto entre los cuerpos. Si los cuerpos son muy lisos, no va a funcionar. Si alguien toma vidrio con vidrio o materiales muy lisos, plástico con plástico, no va a funcionar. En general tienen que ser un poco distintos los materiales para que se puedan cargar. Pero sigamos viendo lo que va a ocurrir. una varilla de vidrio. En cambio, en este lado tengo una botella de PET, tubo de PVC, de este que se utiliza en fontanería o en electricidad. O sea, se fijan puros materiales plásticos o polímeros. Celofán y papel burbuja de este, plástico burbuja, de embalar. Entonces vamos a coger el tubo de PVC y lo vamos a frotar con esta prenda. Entonces, fijan, ahí ocurre este fenómeno interesante que al colocar la materia con la materia, esa fricción a escala atómica va a Ahora hacer el que tubo intercambien cargas. tendrá una carga neta negativa y el jersey más positiva. Ahora, para saber si es positiva o Es decir, han negativa, pasado tenemos que electrones conocer del los jersey al materiales, ¿eh? tubo. Vemos cómo atrae los papelitos. Se fijan que no solo atrae los papelitos, los mismos otros papelitos Lo mismo atraen otros podríamos hacer papelitos. frotando la botella. Ahora vamos a probar con esta varilla de vidrio, que la vamos a frotar con este plástico de burbuja. La varilla cederá electrones al plástico, de forma que el plástico ahora será más negativo y la varilla más positiva. Se fijan, bueno, todavía no sabemos cómo poder hacer sacos positivo o negativo, pero lo Vemos cómo interesante atrae es que las cargas tanto o los positiva o papelitos, negativa atraen el papel. Eso no con vamos a tanta tratar de fuerza explicarlo como el después. plástico, como el PVC.
pero los atrae. Lo mismo podríamos hacer con una botella si no tenemos una varilla de vidrio. Utilizamos el cuello, lo frotamos. Ahora voy a acercar diferentes materiales a un fino chorro de agua. El tubo de PVC lo froto con tejido de algodón. Se fijan aquí de nuevo, tenemos no solo esta propiedad ocurre para la materia sólida, sino también para la materia líquida, como en este caso Este vemos globo agua, con una fuente de vidrio. y se atrae o se repele, por supuesto, como sea el tipo de material que traigamos. Observamos cómo el vidrio, aunque de forma leve, también desvía el agua. La botella de PET con una funda de nylon. Este otro globo con una bolsa de nylon. Es importante que siempre los materiales sean El distintos rollo de para poder plástico de cargarse. envolver lo froto también con la bolsa de nylon. Los fenómenos electrostáticos se hacen más patentes cuanto menor sea la humedad relativa, puesto que el aire húmedo conduce mejor la electricidad y ayuda a que los objetos cargados se descarguen. Bueno, eso lo vamos a aprender prontamente cuando entendamos que es un conductor. Es por eso que en los días secos de invierno es más frecuente recibir una pequeña descarga eléctrica al salir del coche o que el pelo se quede encrespado. Tenemos aquí esta bola de corcho blanco o poliespan Eso lo llamamos que se puede simplemente comprar en Plumavit. cualquier todo a 100 para trabajos manuales. Y la vamos a frotar. Fíjense que lo frota con el mismo material, tanto la esfera como después veremos la varilla. Adquiere una carga negativa, Ambos son lo mismo polímeros. que el tubo de PVC. Se fijan en ese caso, Observamos cómo se repelen mutuamente. perfecto. Ya tenemos todo, digamos, lo que necesitamos para empezar la clase de hoy día, digamos. Entonces, vamos a ver, primero esperar que aparezca la tablet. Ok, ahí le apareció la tablet. No sé si alguien tiene duda de todo lo que vimos, pero vimos muchas cosas interesantes que debemos tratar de explicar. Simplemente yo haría algunas observaciones. La primera observación que vemos es que, entonces colocamos observación, simplemente es lo que vemos, lo que descubrimos y tratamos de entender. Lo primero que observamos es que los cuerpos al ser flotados con distintos materiales, ok, distintos cuerpos al ser flotados con materiales, adquieren adquieren, sí, la capacidad de atraer o repeler cuerpos más livianos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿hay alguna forma de saber qué materiales van a adquirir carga positiva y cuáles carga negativa sin hacer el experimento? Por supuesto, o sea, una vez que uno conoce un poco más la estructura atómica del material, o sea, en el caso de los plásticos, y eso es lo que uno aprende sobre todo en química, cada material tiene, son donadores de cargas o positivas o negativas. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, si tú tomas agua, el agua sabes que se disuelve muy fácilmente en hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno cuando se suelta queda siempre H positivo y el oxígeno negativo, y eso se lo podemos aplicar a todos los materiales. ¿Ok? Todos los materiales, una vez que uno conoce la química, la estructura del material, entonces al ponerlo en contacto sabes cuán fácil es sacarle un electrón o absorber un electrón. Ahora la explicación profunda de por qué es más fácil o más difícil tiene que ver con la estructura electrónica que tiene. Por ejemplo, si la estructura electrónica está a punto de llenarse, eso bueno, hay que hacer un poco de física cuántica para entender cómo están los electrones, le es muy fácil entonces absorber uno
pero entonces queda con un déficit, tiene más carga positiva, más carga negativa que positiva, y el material queda cargado negativo. Y viceversa, hay algunos que les conviene perder algún electrón para que la capa que le quede superficial sea más completa, tenga más simetría, y en ese caso queda con más carga positiva. Entonces es posible conocer qué material va a dar uno y otro. Y de lo que viste, esencialmente lo que nos mostraba era que típicamente los plásticos tienden a, por ejemplo, PVC, todos esos materiales plásticos, la mayoría, no todos tienden más bien a cargarse positivamente, pero va a depender del material. ¿Ok? El vidrio, por ejemplo, al revés, pero depende de cada material preciso. O sea, uno podría tener un vidrio con otro tipo de dopantes y facilitar uno y otro. Ese tipo de cosas es muy importante en la ingeniería, llamamos ingeniería de materiales. Quizás a nuestra escala no es tan relevante, pero cuando uno diseña circuitos eléctricos, cuando uno diseña elementos pequeños, eso es muy útil porque uno quiere tener materiales que de alguna forma faciliten la entrega de algún tipo de carga u otra. ¿Ok? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, quedó claro. Otra cosa, ¿el ¿Sí? plástico se carga positiva o negativamente? Como dije, depende del tipo de plástico. Hay muchos plásticos que son más bien positivos, pero depende exactamente de la estructura atómica. Si la respuesta no es genérica, la respuesta es, va a depender un poco del tipo de material. ¿Ok? Por ejemplo, muchos de Ok, la ropa tienen nylon y esa puede ser positiva, negativa. Tiene que ver exactamente con la estructura molecular. Entonces, la respuesta depende del material muy preciso y los plásticos es una familia de cosas, digamos. Entonces, no es muy fácil responderlo así, digamos. Es distinto si me dijeras, bueno, si fuera algo que fuera esencialmente hecho de carbón o algo donde una molécula más simple, es más fácil responder. No sé si hay alguna otra pregunta o duda o estamos bien hasta ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, sí, muy bien. gracias, Muchas profe. gracias. De todas maneras, voy a dejar abierto el chat, se me olvidó colocarlo para simplemente, si es que alguien prefiere preguntar por el chat, también lo puede hacer. Eso me parece siempre un buen mecanismo, pero prefiero obviamente usar el micrófono porque es más fácil responder. Ok, entonces lo primero que vemos es que los cuerpos al ser flotados adquieren una capacidad de atraer o repeler cuerpos y eso es algo muy inesperado o bueno, o lo conocen de hace mucho tiempo, digamos. Pero esto, que es algo que sabemos de pequeño, digamos, y todos, digamos, supongo que cuando eran pequeños tenían su regla en el colegio y la flotaban y podían atraer papel, eso era algo entretenido. Pero ahí hay un primer fenómeno bastante inesperado en nuestra discusión y el fenómeno inesperado que tenemos es que, fíjense, ok, yo froto la regla. Entonces, cuando yo tomo un material y lo coloco en contacto con otro, tiene que ser distinto, no puede ser el mismo material, tienen que ser distintos. Al frotarlos, eso hace que haya intercambio de cargas. Ya vamos a tratar de explicar un poco más esta idea, pero por ahora simplemente apelo a su intuición, porque todos tienen intuición. Y esa intuición es fundamental para entender todo este tipo de cosas. Sin intuición nos costaría mucho entender. Frotamos las cosas y al separarlas, ese intercambio de simplemente haber frotado un objeto con otro, hace que la suma neta de cargas pase de un lado a otro. Si quieren imaginárselo, si alguien quisiera imaginárselo más cuidado, imagínense, los átomos son muy pequeños, la escala de los Armstrong, eso significa 10 a la menos 12 metros. Estas cosas muy pequeñitas, al sentir otro material que tiene cargas, simplemente se atraen los electrones externos y al moverlos saltan unos a los otros. Ahora son tantos átomos que saltan muy poquitas cargas, pero la fuerza eléctrica es tan grande que la podemos ver a nuestra escala, incluso le gana la gravedad, porque fíjense, en este caso tenemos papel, hay gravedad, ya lo voy a comparar con la gravedad, y esto no tiene ningún problema en saltar. Pero pregunta, ¿por qué? Ok, la regla lo entendí, yo fricciono la regla y se carga, pero pregunta, ¿por qué el papel que no ha sido frotado, por qué salta? ¿Qué lo hace saltar si ese aparentemente no ha sido frotado? ¿Cómo responderían eso? ¿O cómo se imaginan que puede responder eso? ¿Qué es lo que le está pasando al papel? Porque hay un fenómeno muy interesante detrás que es distinto solo al friccionar objetos y que te cambien cargas. ¿Qué le pasa al papel? ¿Cómo explicarían eso si alguien les pregunta en la calle por qué el papel salta? Si un niño les dice, hice este experimento y efectivamente yo froté la varilla. La varilla, ok, viene del proceso de frotar, eso espero que diría un niño racional, pero diría, ¿pero por qué salta el papel? Entonces, por ahí tenemos una respuesta de Julieta, nos dice, ¿se polarizan las cargas? Muy bien. Ese es un fenómeno interesante que lo vamos a mostrar con mucho cuidado, pero dijeron una palabra muy importante, polarización.
Esto vamos a ver que va a ser fundamental para entender muchas de las propiedades que vamos a tratar de entender. Esa carga desea restablecerse. Sí, pero es correcto, esa carga desea restablecerse, pero me gusta la idea de polarización. Déjenme explicarle un poco de qué se trata. Los materiales, y eso fue la imagen que les dije en general, la voy a volver a colocar aquí, todo objeto material, todo lo que llamamos materia, tiene una propiedad común, y la propiedad común que tiene es que, como les dije, tiene volumen, son sus características. Si algo no es materia, no tiene volumen. ¿Ok? Tiene también otra propiedad interesante, tiene masa, eso ya lo sabemos por la inercia, y también tiene gravedad, son dos propiedades distintas. Ojo, inercia, dificultad a moverse, gravedad, simplemente por tener masa se atrae. Y también tiene carga. Ahora, la naturaleza hace algo muy interesante y eso, bueno, vamos a tratar de entenderlo a lo largo del curso, pero me lo dejan postular como una intuición, porque todo lo que nos rodea típicamente pareciera ser que no tiene carga. Si yo juego la pelota, no me doy cuenta que tenga carga, tendría que flotarla mucho para que cambie, o cualquier juego que haga, digamos. Entonces, a la naturaleza hay algo que vamos a tratar de explicar en el principio, pero me lo dejan por lo menos proponer simplemente como observación. A la naturaleza le gusta neutralizarse. Es decir, que si yo tomo ese, por ejemplo, ese plástico y tomaba un vidrio y lo friccionaba, lo lograba cargar, pero después de, por ejemplo, 5 minutos, voy a ver que ese vidrio pierde la capacidad de atraer, digamos, papel. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, y lo que pasa es que a la naturaleza le gusta neutralizarse. Entonces, para ver esta propiedad, lo que requiero es sistemáticamente estar provocándola, friccionándola, moviéndola. Eso va a ser lo que me va a permitir que vea estas cargas. Entonces, la naturaleza le gusta neutralizarse, pero eso quiere decir que la naturaleza en su interior tiene cargas, toda tiene carga, pero le gusta estar neutra. ¿Eso qué significa? Que si yo saco la cuenta y me pongo a contar las cargas que tiene al interior, voy a encontrar que tiene un número de cargas positivas, pero también tiene un número de cargas negativas más o menos igual, y cuando hay desequilibrio está cargado, pero cuando no hay desequilibrio está neutro. ¿Ok? Hay una manifestación de eso que lo vamos a entender en el futuro, que es la polarización, con más cuidado, pero por ahora decimos que está neutro, y lo que pasa es que cuando entonces yo acerco mi regla y la regla, supongamos, tiene cargas más, supongamos que se me cargó más, simplemente por la fricción, lo que hace es que el papel tiene cargas, pero esas cargas sienten la presencia de la carga positiva. Y como vimos también en el experimento que les mostré, vieron que cuando cargaba dos polímeros, una pelotita de Plumavit y el plástico, se repelían. Así que no siempre los objetos se atraen, también se repelen. Y lo que vamos a aprender esencialmente es que cuando los objetos, si por ejemplo hubiera cargado una varita de polímero, de Plumavit, y acerca al plato de Plumavit, vería que se repelen. Por lo tanto, intuitivamente, por ahora solo apela a su intuición, porque vamos a construir la teoría a base, obviamente, de su intuición. Lo que pasa es que las cargas positivas con positivas no se quieren, y iguales cargas se repelen y cargas opuestas se quieren, y eso tiene que ver con el principio o la idea por ahora que les traté de colocar acá, que la naturaleza se quiere neutralizar. Si no se quisiera neutralizar, entonces las cargas de signo opuesto se repelerían y siempre estaríamos cargados. Sin embargo, lo que hace la naturaleza es simplemente mantenernos en carga constante o neutra, o sea, constante y neutra, y lo que hacemos, por ejemplo, cuando nosotros mismos nos cargamos, como vieron el ejemplo del auto, cuando uno se mueve en algún vehículo que se mueve por la fricción del aire o etcétera, uno se carga, y al salir uno siente una descarga y simplemente es porque uno quedó más cargado, y eso se trata entonces del sistema de neutralizarse. Por lo tanto, todo esto para decir que esperaríamos que las cargas negativas son atraídas por las cargas positivas, y las cargas positivas son repelidas, y por lo tanto el objeto se polariza, que fue la idea que muy bien una compañera remarcó. Por supuesto, estas ideas intuitivas, que así conocen muchos del colegio seguramente, voy a formalizarlas con el cuidado apropiado, no crean que no. Pero para mí es fundamental que pueda yo tener una intuición de lo que ustedes entienden de los fenómenos, y así podemos ver qué se puede hacer, digamos. Entonces, se fijan, con esto explicamos muchas de las cosas que vimos interesantes son, ok, lo primero que deberíamos decir, simplemente con observación diríamos,
ok, distintos cuerpos son frotados, adquieren capacidad de atraerse y repelerse, entonces vamos a decir, los cuerpos se cargan. A esta propiedad de atraerse y repelerse le vamos a asociar una carga. Así de simple, simplemente tenemos que, dado que se atraen y se repelen, tiene algo extra y a eso lo vamos a llamar carga. Los cuerpos se cargan. Como resultado de la fricción. Pero también lo segundo que vemos interesante como observación es que los cuerpos sin fricción, pero en presencia de carga, se polarizan. Los cuerpos sin fricción, entonces sin fricción y en presencia de uno cargado, se polarizan. Y lo otro interesante que vimos, que yo creo que hay que hacer notar, que es no menor, es que vimos que no solo son los cuerpos sólidos, también los cuerpos líquidos y también los cuerpos que diríamos que son tanto líquidos o gaseosos. Entonces, esto es válido, lo anterior, no solo es válido para los sólidos es más fácil, pero ocurre para todos. Entonces, lo anterior ocurre para los sólidos, líquidos y también para gases. ¿Ok? Entonces, esto ocurre en muchos contextos, no solo ocurre en la materia que uno diría, ah, solo ocurre para objetos sólidos. No, en realidad ocurre para todos, digamos. Entonces, eso nos deja bien y uno se pregunta, ok, estamos más o menos relativamente bien como vemos este tipo de fenómeno y espero que haya sido claro para todos. ¿Alguien tiene duda de lo que les mostré? O si no, bueno, supongo que hicieron este tipo de experimentos cuando eran niños y espero que no se olviden de ellos porque son muy simples, pero al mismo tiempo esconden mucha física muy interesante que después nos va a permitir entender. Imagínense, a partir de eso tan obvio, después vamos a ser capaces de construir máquinas maravillosas como nuestros teléfonos celulares, nuestros computadores y cosas que son increíbles gracias a entender o se basan en estos principios tan simples como les mostré que al flotar un objeto atrae los cuerpos. ¿Ok? No sé si hay duda de eso. Si no tienen dudas, entonces continúo. De todas maneras me pueden interrumpir si tienen dudas. Entonces lo primero que debería decir que me parece interesante es que la observación que le acabo de mostrar, si uno se pregunta cuándo fue por primera vez reportada, y voy a hacer un video complementario durante este fin de semana contándoles con más detalle la historia, pero esencialmente el primer reporte formal de la atracción de estos cuerpos fue realizado por los griegos y lo interesante de los griegos, bueno, cómo lo hicieron, se le asocia a un griego muy importante que se llama Tales de Mileto, que seguramente lo deben conocer por algunas de las cosas que hizo Tales en matemáticas. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que usó Tales de Mileto? Bueno, entonces aquí tengo unas imágenes para ilustrar, más o menos esta la idea es que más o menos Tales de Mileto, bueno, Tales de Mileto, entonces Tales va a reportar eso más o menos como 500 años antes de Cristo, para simplemente situar esto que está acá. Lo que hizo Tales de Mileto es algo muy simple, tomó un pedazo de ámbar, no sé si saben lo que es el ámbar, entonces consideró ámbar. Ámbar es simplemente, no sé, ¿alguien sabe lo que es el ámbar? Solo por cultura general, ¿no? Ok, el ámbar, si es que no lo conocen, simplemente es resina de árbol que se solidifica. Muy bien, alguien dijo resina, muy bien. Resina solidificada. Y cuando se la resina, que tiene un color muy bonito, tiene este color como el té, bueno, a mí me gusta ese color ámbar, pero bueno, se solidifica, queda muy bonita, si se pule, incluso la gente hace piedras preciosas como la que les ilustro aquí, o sea, uno hace, digamos, collares con este tipo de cosas, y también es interesante, por ejemplo, esta imagen de acá me gusta mucho porque, por ejemplo, justo cayó esta resina, atrapó un insecto y el insecto quedó ahí, entre comillas, congelado o atrapado, y esto, por ejemplo, si por ejemplo ven la película Jurassic Park, van a ver que es muy importante porque uno puede extraer genes de este tipo de cosas porque quedan encapsulados y atrapados, ¿no? Así que son muy interesantes. Pero Tales de Mileto lo que descubrió era que tomando ámbar, que en griego, digamos, no se llama ámbar, por supuesto, eso en español, se llama electrón. ¿Ok? Entonces ahí se fijan, viene esta palabra que nos gusta mucho, electrón,
con K, creo, es con K, electrón. Entonces, de aquí viene la palabra electrón, que vamos a usar mucho en el futuro, y viene la palabra electricidad y todo. Así que si habría sido descubierto por Tales de Mileto, hablar castellano, ya les dije que le llamaríamos ámbarón o algo así, digamos. Entonces, descubre, digamos, que al flotar este ámbar, entonces lo que hacía el ámbar, entonces considero ámbar, al ser flotado, atrae hojas de árboles, digamos. Eso es lo que encontró, digamos. Entonces, este fenómeno muy simple que les mostré ya estaba 500 años antes de Cristo reportado, y entonces teníamos esta cosa muy intrigante durante mucho tiempo. Bueno, el ámbar era algo atractivo, pero durante mucho tiempo pasó por algo más bien interesante. Hola, dice que la reunión se cortará en 10 minutos. Esto es muy extraño, digamos. Primera vez que me pasa, pero bueno, vamos a seguir, y cuando termine les vuelvo a hacer un link rápidamente. Parece un poco extraño que haya hecho esto, digamos. Supuestamente entré por lo de la escuela, pero debe haber algún problema. ¿Ok? No se preocupen, o sea, en algún momento se va a cortar y volvemos a enviar el link y vamos a continuar, digamos. Pero a esperar que pasen 10 minutos. Tenemos un 10 minutos para poder avanzar, digamos. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo vamos a proceder en esto? Bueno, lo primero es, vamos entonces, obviamente, poder darse una visión más moderna, cómo hacer esto, y lo primero uno tiene que establecer cómo medir las cargas, digamos. Entonces, voy a tratar de mostrarle un estroscopio, cómo uno mide cargas en la práctica, pero voy a introducir algunas unidades. Las cargas, las cargas debemos medirlas, digamos. Las cargas se miden en unidades de Coulomb. ¿Y por qué unidades de Coulomb? Porque Coulomb va a ser el primero que sí va a hacer un estudio cuidadoso cómo medir la fuerza. Es decir, si tengo un electrón y quiero preguntarme qué carga tiene, bueno, tiene 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulomb. Eso es lo que tengo anotado, sí. Entonces, eso es lo que tiene un electrón. Ahora uno se pregunta si el electrón es la carga más pequeña que conocemos en la naturaleza, y la respuesta es no. Si uno toma, por ejemplo, un neutrón o un protón, en realidad, un neutrón y un protón tienen partículas más pequeñas al interior, no sé si las conocen, bueno, quizá algunos que conozcan poco o sepan de cultura general, llamamos quarks. Al interior hay unas partículas muy interesantes que se llaman quarks, que son las partículas con las cuales se forman los neutrones y los protones. ¿Ok? Estas partículas y su interacción es lo que da origen a la interacción nuclear. Y bueno, y la gracia es que los quarks, depende de cuál tipo de quarks, hay algunos que tienen, por ejemplo, 1/3 de electrón, y otros tienen 2/3 de la carga de un electrón. Y por lo tanto, la carga más pequeña en realidad es 1/3 del electrón. Aunque es la carga más pequeña que conocemos hasta hoy en día. ¿Ok? Eso es lo que tiene un quarks. Entonces, pero ¿qué fue lo que hizo? Ok, eso solo por cultura general. ¿Qué hizo? Fue lo que hizo este personaje muy importante, el cual tengo por aquí guardado muy bien, Coulomb. Entonces, acá está, Coulomb entonces va a ser algo muy interesante. Entonces vamos a anotar Coulomb para que lo conozcan un poco más. Entonces, Coulomb, entonces este personaje está acá, es Coulomb. Entonces, él va a ser el que se va a preocupar de entender bien, digamos, cómo poder caracterizar la fuerza entre cargas, y va a ser a partir de su trabajo que vamos a desarrollar todo lo que les voy a tratar de mostrar hoy con cuidado. Entonces, Coulomb, digamos, ¿qué fue lo que hace? Coulomb, un poco motivado por los trabajos de Cavendish para estudiar la gravitación, replica exactamente el experimento de Cavendish, pero con carga. Entonces, estudia la fuerza eléctrica, y esto va a ser nuestra partida de toda la teoría que les voy a enseñar, la fuerza eléctrica. Y lo que hace en realidad Coulomb, no sé si saben lo que es el experimento de Cavendish, pero un experimento muy simple en el cual lo llamamos un péndulo de torsión, es decir, tomo un péndulo, el cual está formado por, ok, dos esferas, digamos, que están acá, de masa m si quieren, da lo mismo, soy irrelevante, y lo importante es que el eje vertical que está acá es una goma una goma, digamos, una cierta constante elástica, digamos.
¿Cómo se forman los electrones? O no es relevante en el curso? No, la formación de electrones no es relevante en el curso, pero los electrones obviamente tienen que ver con fuerzas importantes que es como interactúan, digamos, otras partículas fundamentales en la naturaleza que tienen que ver entre neutrinos, protones, etcétera. Los electrones sí se forman, digamos. O sea, por ejemplo, un neutrón se puede decaer y forma, digamos, puede formar apropiadamente, digamos, puede formar, digamos, al decaerse electrones, protones y neutrinos. Así que, pero no es importante para el curso, solo cultura general. Sí, siempre deben haber 3 quarks, ¿sí? Y la carga total es cero, no se las puse cero, pero hay que contar bien y hay que, quizás coloqué 1 1/3, pero hay que sumar bien, menos 2 3, y por acá seguramente voy a tener 2 1/3, tiene que ser cero. ¿Sí? Pero siempre son, las partículas fundamentales están hechas de 3 quarks, pero los núcleos tienen muchos más quarks que eso que está ahí. Espero que haya respondido la pregunta que alguien me hizo por el chat. Entonces, eso es una goma. Y la gracia de esta goma de torsión es que si uno trata de mover este péndulo, siempre vuelve a la posición que estaba en los péndulos. Entonces, como tiene una goma acá, si yo la tuerzo, ¡pum!, vuelve hacia acá. Entonces, lo que llamamos un péndulo de torsión. Y este péndulo de torsión tiene la gracia es que, como conozco la ley de Hooke, lo tengo calibrado. Entonces, si yo acerco un objeto cargado, por ejemplo acá, un objeto tiene una carga Q, y además hago que mi otro objeto tenga algún tipo de carga Q', entonces este objeto simplemente se va si son de carga opuesta se atrae, si son cargas opuestas se repele. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hizo Coulomb y lo estudió con mucho, mucho cuidado, a igual forma que Cavendish hizo lo mismo para estudiar la fuerza de gravitación, usando exactamente la misma idea, pero con masa. En este caso lo hizo con cargas, y el resultado de Coulomb, simplemente lo voy a anotar. Entonces, Coulomb lo que va a contar es que la fuerza eléctrica, en realidad la va a escribir así. Primero que nada va a decir que es proporcional a ambas cargas. Si las cargas son positivas, entonces ambas positivas se repelen. Si son negativas, se atraen. Entonces tengo que colocar eso. Va a haber una constante, como la constante de gravitación. La constante que vamos a usar en el curso es porque después le damos un significado físico muy importante. La llamamos la permeabilidad eléctrica dieléctrica del vacío, epsilon cero, pero le pueden colocar si quieren en vez de K, 1 partido por 4 pi epsilon, pero vamos a usar esa notación porque va a ser útil para explicar otros fenómenos. Y también lo interesante que se va a descubrir, y vamos a ver después por qué, va a haber una explicación geométrica del por qué es así, vamos a explicar que esto va como el inverso de la distancia al cuadrado. R' es la carga, la posición de la carga prima, y R la posición de la otra carga. Entonces es el tipo de fuerza que sienten este tipo de objetos al estar, esto es vectorial, por supuesto, un vector. Este es el tipo de fuerza que sienten, donde si quieren 1 partido por 4 pi epsilon es una constante que vale, a mucha gente le gusta llamar kappa, pero insisto que vamos a usar esta otra notación, 1 partido por 4 epsilon, que vale 9 por 10 elevado a 9. ¿Qué cosa? Tiene que darme Newton. Acá está dividido por metro cuadrado, así que lo multiplico por metro cuadrado, y además tengo dos cargas, así que va como Coulomb cuadrado arriba. ¿Ok? Recuerden, bueno, nos va a quedar 2 minutos, en algún momento se va a cortar eso y voy a volverles a enviar el link por Ucurso. Me excuso por eso, pero extrañamente entré por Ucurso, pero no hizo lo que tiene que hacer. Va al cubo, porque fíjate, va al cubo. Alguien pregunta por qué va al cubo. Bueno, muy simple, porque si aquí va al cubo y acá va lineal, entonces el cociente va como 1 partido al cuadrado. ¿Ok? Hay que tener cuidado, porque arriba está R y abajo R cubo. Por lo tanto, me queda el vector arriba, si quieres unitario, entre la dirección del objeto, dividido por la distancia al cuadrado. ¿Está claro para todos? Eso es importante, no hay que confundirse. Y epsilon cero, ¿está claro? Profe, Muy bien. ¿Sí? Sí, no sí. me quedó muy clara la fórmula de la fuerza eléctrica. ¿La podría explicar de nuevo, profe? Sí, la explico al tiro. Entonces, fíjate que lo que vamos a tener es que la fuerza es proporcional al producto de las cargas dividido por la distancia al cuadrado. Aquí está el cubo, pero es porque arriba coloco R. ¿Ok? Entonces es R. ¿Qué es R' y R? No les dije, pero obviamente R' es la posición de haber colocado acá un sistema de coordenadas. Lo voy a colocar acá para que quede más claro. Es R' es la posición de un objeto y R es la posición del otro objeto, y te das un sistema de referencia S que describa, digamos, el sistema en cuestión.
¿Ok? Eso hace entonces, tiene que ver que es la distancia entre las partículas dividido al cuadrado. O sea, la fuerza, la intensidad de la fuerza va como el inverso de la distancia. Y hay una constante que es 4pi partido por epsilon. Solo anoto esta, yo creo que ya no nos va a quedar mucho tiempo. Vale 8 por 8, 54 por 10 elevado a menos 12. Y esta tiene Coulomb partido por Newton metros cuadrados. ¿Ok? Va a ser ese tipo de cosas. Entonces en algún momento se nos va a desconectar pronto y lo que voy a hacer es que les vuelvo a enviar el link. Son 35, entonces me faltarían 25 minutos. Me excuso por el problema, pero no sé qué pasó. Hice exactamente lo que hacemos siempre y un poco falló. ¿Ok? Entonces nos conectamos en unos minutos. Yo voy a desconectar y los vuelvo a conectar a todos. Me disculpo por la dificultad, pero para mí también es inesperado porque hace eso. ¿Ok? Gracias por decirme. Ahora sí, me excuso entonces por si por estar diciendo algo puede ser importante. Muchas gracias. Entonces, voy a colocar eso. Ok. Entonces, lo que les estaba diciendo es que esta constante que ven ahí es muy importante comparado a otras constantes, porque no solo es la constante interacción entre los electrones, por supuesto, entre las cargas, digamos. Lo que va a tener más importancia, en mi opinión, va a ser que va a describir una propiedad del vacío. Vamos a ver que la velocidad de propagación de la luz va a estar relacionada a esta constante y otra constante que les voy a enseñar en el futuro. Así que va a terminar algo increíble, por qué la luz se propaga y cómo se propaga. Pero a su vez también va a determinar la capacidad que tiene o no el vacío de polarizarse. Ya sé que suena raro, pero lo vamos a explicar con cuidado cuando les enseñe polarización. Entonces por ahora es difícil que me crean eso, pero va a ser una constante muy, muy importante. Por eso entonces vamos a usar esta notación que ven ahí, que es 1 partido por 4pi epsilon 0 y no una constante kappa que seguramente si hiciéramos fuerza sería lo natural. ¿Ok? Entonces, muy bien, ya estamos casi todos, así que continuamos entonces lo estábamos haciendo. Entonces me quedan 25 minutos, o simplemente es para poder usar bien el tiempo, porque es importante. Entonces, sí, como ven, quizás alguien, voy a volver a escribirlo quizás de la forma más tradicional, es decir, que si uno coloca un sistema de referencia S, ¿ok? Y uno tiene una carga, por ejemplo acá, voy a llamarla Q', y uno entonces coloca otra carga en el espacio acá en Q, y entonces tengo una coordenada que lo escribe que es R. ¿Ok? Eso fue lo que dije. Entonces, los objetos, primero que nada, sienten una fuerza en la dirección entre objetos que puede ser atractiva o repulsiva en función en función de qué cosa, en función si las cargas tienen igual signo o menos signo. Eso matemáticamente lo que hacemos, o lo que hacemos simplemente colocamos Q, Q'. Si las cargas tienen igual signo, entonces esto no cambia de signo. Si las cargas tienen signo opuesto, esto cambia de signo. Lo dividimos por nuestra constante que es 4pi epsilon 0, permeabilidad dieléctrica del vacío, y si quieren va en la dirección entre las partículas. Ahora, típicamente, insisto, R sería R menos R', es el vector que estoy colocando, estoy suponiendo que tiene igual signo. Si, entonces tengo que colocar arriba el vector unitario, ¿ok? Si quieren, lo puedo colocar así. Ese sería el vector unitario, entre comillas, que está en esta dirección. Pero ¿cómo es el vector unitario visto cualquier sistema de coordenadas? Bueno, simplemente es R menos R' partido por R menos R'. Eso me da un vector de norma 1, donde obviamente el símbolo que está abajo significa el módulo y arriba está el vector. Eso es la resta de dos vectores, si quieren verlo así. Y por lo tanto, por eso comúnmente es mucho más cómodo escribir esto que está acá de esta forma. Y esa es la forma con que se lo escribí. Quizás algunos no están tan habituados a escribir las cosas así, pero simplemente R menos R' partido por R menos R'. Si estuviera así, solo sería la dirección entre partículas y lo elevo al cubo y por lo tanto me dice que eso es esta es la dirección entre las partículas dividido por la distancia al cuadrado. ¿Es claro para todos? Simplemente con eso yo confirmo que lo entendieron. ¿Es claro? ¿Alguien no entendió eso? Sí, muy bien, perfecto. Ahora, lo primero que uno haría es que uno dice, chuta, pero esto se parece mucho a la fuerza gravitacional. Es exactamente el mismo. Vamos a aprender muchas cosas efectivamente en esa dirección. Por ejemplo, porque hay ondas gravitacionales, viene un poco esta teoría. Ya les voy a tratar de explicar un poco. Pero
Pero lo primero que uno debería decir es cómo se compara esto, cómo se compara con la atracción gravitacional, que es lo que supuestamente aprendieron en mecánica. Espero. Y entonces, en ese caso, uno colocaría M y M, y si yo coloco aquí, por ejemplo, la fuerza eléctrica y la divido por la fuerza gravitacional, nos diría que arriba, por ejemplo, si suponemos que son electrones, porque es algo que conocemos bien, estas cargas son electrones, dos electrones, entonces nos quería el producto de las cargas al cuadrado, electrones al cuadrado, partido E usamos para la carga eléctrica, sí debo ser cuidadoso en eso, siempre vamos a usar E para la carga eléctrica, epsilon 0, y sería R menos R' partido por R menos R' al cubo. Y la fuerza de atracción gravitacional es G, producto de las masas, la masa del electrón por la masa del electrón al cuadrado, ¿ok? Y me queda también en la dirección R menos R' partido por R menos R' al cubo, es decir, que es la fuerza que va en la dirección entre los objetos y dividido por la distancia al cuadrado. Bueno, lo primero que vemos es que se puede eliminar esta constante que está ahí, se elimina, y por lo tanto me quedan puras constantes. Me queda la carga del electrón, me queda epsilon 0, que se lo acabo de introducir, que es 8,8 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, dividido por newton metros cuadrados. G es la constante de gravitación universal, que la conocen. Pi es una constante geométrica fundamental asociado al tamaño y al área de un círculo. La masa del electrón la podemos medir. Yo puedo colocar todos esos números. Si miran en nuestra página del curso, hay un link donde están todos esos números. Simplemente es porque no quiero colocar tantos números para calcular algo. Lo único es simplemente usando todos esos números fundamentales, sale el número increíble de 10 elevado a 39. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es increíble, esto es muy, muy impresionante, porque significa que la fuerza eléctrica es 40 veces de orden de magnitud más grande que la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es una fuerza muy, muy débil. Y esto nos dice algo inesperado, nos dice entonces que por suerte los objetos se neutralizan. Si no, si yo tuviera suficientes cargas, tendría tanta fuerza que, por ejemplo, si hay un edificio cargado, no me costaría nada levantarlo, sacarlo y moverlo. Las fuerzas eléctricas son monumentales. De hecho, cuando, por ejemplo, friccionaba esa regla y la cargaba un poquitito, podía levantar ese papel sin ningún problema, es decir, vencía la gravedad sin ninguna dificultad. Esto muestra que en realidad la naturaleza tiene que buscar neutralizarse, porque si no, estaríamos en presencia de unas fuerzas terroríficas. De hecho, ni siquiera nos acordaríamos que hay fuerza gravitacional. Recuerden que la fuerza gravitacional los tiene pegados a la Tierra, pero esta fuerza eléctrica es muy, muy grande. ¿Okay? Por eso los plasmas, que son gases cargados, tienen comportamientos muy distintos, digamos. ¿Okay? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, mirar el Sol o muchas estrellas que entonces tienen en su interior cargas en movimiento. Las fuerzas son enormes, ¿ok? Pero por suerte, la naturaleza le gusta neutralizarse. ¿Ok? Vamos a tratar de entender por qué eso es así, pero es así. Si a la naturaleza no le habría gustado hacer eso, nuestro universo sería completamente distinta. Hay una pregunta y me dice, ¿podría explicar nuevamente la fórmula que no entendí muy bien, por favor? Sí, la fórmula supongo que es de la fuerza. Entonces, vuelvo a insistir, la fuerza es proporcional a las cargas, ¿ok? Es el producto de las cargas. Eso me dice también que si las cargas son positivas, esto tiene signo más, si las cargas son negativas, esto tiene signo menos, y eso me dice que cuando las cargas son de signo opuesto, se repelen, y cuando son de signo, perdón, de signo opuesto se atraen, lo dije al revés, disculpe. Entonces, cuando son de signo opuesto se atraen, y cuando tienen igual signo, más con más, se repelen. ¿Ok? Primera cosa. Esto que está acá, 4pi epsilon 0, es una constante. Simplemente esa constante la midió este caballero Coulomb, Charles Coulomb, haciendo este experimento de tomar un péndulo y con mucho cuidado acercaba carga, las medía, las alejaba, las medía, logró encontrar esta constante y además establecer que la fuerza es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Y, la última fuerza acá, esta fue la que no se entendió, perdón. Alguien me dice que no entendió esta acá. Esto que está acá, lo que hice fue comparé la fuerza eléctrica de dos electrones, que está en la parte de arriba, con la fuerza gravitacional. Esa es la fuerza gravitacional. Entonces, esa es la fuerza gravitacional y de arriba tenemos la fuerza eléctrica.
E hice el cociente de las dos. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. Dependen de uno partido, son radiales y dependen de uno partido por el inverso, y entonces solo me quedan constantes conocidas y ahí obtengo eso que está ahí. ¿Ok? ¿Está claro ahora, Miriam? ¿Está bien? Solo por confirmar si eso era lo que está. Muy bien. Perfecto. De todas maneras, pueden de vez en cuando, si quieren abrir el micrófono y preguntar, no hay ningún problema en hacer eso que está ahí. Entonces, ahora, ok, tenemos esto que está acá, tenemos que es una fuerza muy importante y también aprendimos hoy día que de alguna forma a la naturaleza le gusta neutralizarse, todavía no sabemos por qué. Por ahora, si quieren, lo podemos postular. Postulamos, la naturaleza le gusta neutralizarse porque si no fuera así, le aseguro que entonces nuestro, digamos, universo sería muy distinto. Ahora, a nivel atómico, estas fuerzas sí están presentes. O sea, cuando uno toma un átomo, a nadie le preocupa que la masa del protón sea 2000 veces más grande que la masa del electrón. Eso es irrelevante, porque lo que es relevante para entender la estructura atómica y para entender también muchas cosas de la química van a ser las cargas eléctricas y no la gravedad. Por eso en química, por ejemplo, si alguien dice soy químico y uno le pregunta, bueno, ¿y cómo juega la gravedad en el movimiento de los átomos o los orbitales? Esa persona me dice, pero no sirve para nada la gravedad. Y efectivamente tiene razón. A esa escala, las leyes que dirigen la naturaleza están dadas por la electricidad y la física cuántica, que bueno, son cosas que hay que agregar después, porque si no, esta física predeciría que los átomos son inestables y desaparecerían. Eso es una cosa terrible. Esta teoría nos va a predecir que la materia no puede ser estable y durante mucho tiempo fue un misterio hasta que emergió la mecánica cuántica y eso al fin nos pudo explicar que efectivamente había otra cosa más que va a ser lo que tiene que ver con el principio asociado a la incerteza, digamos, que va a ser que va a evitar este tipo de colapso y eso nos va a permitir que la materia que conocemos, con la cual todos estamos formados, yo mismo y ustedes, sea estable, si no estaríamos en serios problemas. Pero entonces, poco a poco iré tratando de mostrarles estos puntos y llevándolos a estas ideas que son importantes. Entonces, lo que necesito ahora agregar, estamos muy bien, ya se los comparé con la gravedad, necesito agregar un principio que me va a ser muy útil para calcular, que es lo que llamamos principio de superposición, que supongo que lo conocen seguramente de mecánica, pero si no se los recuerdo, principio de superposición. Y ahora sí vamos a esperar ver, espero cosas más interesantes. Entonces, la idea trivial del principio de superposición es algo muy simple. Imagínense que tengo el espacio y tengo varias cargas, n cargas. Por aquí tengo la partícula I y esa es la posición de la partícula I. Y decido colocar una carga por acá, una carga que estoy estudiando. Esta tiene, por ejemplo, la partícula I tiene carga I. Y por acá coloco mi carga Q, que estoy mirando qué es lo que hace. Ok, alguien me hace una pregunta también, dice, ¿ese análisis de que la fuerza es mucho más fuerte que los otros es adimensionalizando? No, no, este es un cálculo directo. Obviamente la fuerza tiene unidades de fuerza, así que hago el cociente entre Newton dividido por Newton. No he dimensionalizado nada. Lo único que tengo que hacer es aquí es reemplazar los valores de la carga eléctrica, los valores de pi, el valor epsilon cero, la constante de gravitación universal y conocer la masa de un electrón. Hago eso, coloco ese número, divido y encuentro este número bonito que acabo de encontrar. ¿Ok? O sea, no depende de las unidades de nada, eso está adimensionalizado porque es Newton dividido por Newton, está puesto en unidades apropiadas. ¿Ok? Está, de todas maneras, les quisiera colocar las cosas, pero tengo tantas cosas que enseñarles que no tengo tanto tiempo, pero si miras en mi página web, en algún lado de las applets que están abajo, hay una que habla de fuerzas eléctricas y campo eléctrico, y ahí están las constantes y sale este cociente si es que lo quieres calcular. ¿Ok? Pero si no lo colocas en Google, y colocas masa de electrón, carga de electrón, epsilon 0, G, lo colocas y vas a encontrar este número muy importante. Ahora, entonces, ¿cuál es el principio de superposición? El principio de superposición es que la fuerza de la partícula I es simplemente una fuerza I que está acá. La fuerza 1 está acá, la 2 está acá, etcétera, etcétera. Y uno puede mostrar que la fuerza total es simplemente la suma de las fuerzas. Eso es lo que ustedes, espero, hayan llamado principio de superposición. ¿Ok? Cuando tengo dos objetos y tengo una fuerza sobre otro objeto, y la fuerza total es la suma de las fuerzas, y por lo tanto eso me dice que esto debería ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza n,
o sea, es sumatoria de I igual 1 a N, ¿de qué cosa? De la carga Q por la carga Q-ésima dividido por 4pi epsilon 0 R menos RI vector dividido por el módulo de R menos RI vector al cubo. ¿Ok? Esa es la suma de todas las fuerzas que participan en este objeto que está acá. Ahora, la pregunta interesante es cómo, y la primera pregunta que uno debería hacerse es cómo pido las cargas. Si tengo otra pregunta más, dice, ¿podría repetir ese principio justo? Se me fue a internet. Muy bien. Es un principio muy simple. El principio de superposición nos dice que si yo tengo un objeto que se le aplican dos fuerzas, la fuerza total es la suma de las fuerzas, lo que has usado toda tu vida para los diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Pero lo llamamos principio de superposición. ¿Por qué? Porque se superponen. Simplemente tener n fuerza nos dice que la fuerza total es n. Esto va a ser muy útil porque cuando calculemos campo eléctrico vamos a ver que van a haber muchas cargas y por lo tanto tenemos que usar este principio de superposición. Así que va a ser algo que lo conocen, simplemente es la suma de la fuerza es igual a fuerza total, pero lo formalizamos y llamamos principio de superposición. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo medir las cargas? ¿Cómo se miden las cargas? ¿Ok? La fuerza total sería, hay otra pregunta, es Julieta, dice que la fuerza total sería sobre la carga Q debido a las cargas, o sea, debido a todas las cargas, no solo a la carga QI, a todas las cargas. Lo que hice ahí fue simplemente sumar la fuerza de la carga 1, la fuerza de la carga 2, 3, 4 y N. Y la sumo, y simplemente la suma me da esta expresión que está acá. Esa expresión que está ahí es la suma de todas las fuerzas. ¿Ok? Ok, ¿cómo se miden las cargas? Y esta es una pregunta interesante, ¿cómo yo puedo medir todas las cargas? Digamos? O sea, ¿cómo puedo medir las cargas? Y para eso vamos a usar un aparato muy simple que se llama el electroscopio. Lo voy a escribir acá, lo explico y se los muestro inmediatamente. Electroscopio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Espero que algunos quizás hicieron alguno en el colegio, porque uno hace experimentos en el colegio, pero esencialmente un electroscopio es, uno tiene si quieren una botella, se los voy a mostrar inmediatamente, pero prefiero primero explicárselo. Uno tiene un alambre con algún material aislante aquí, uno tiene un alambre y este material acá tiene típicamente una forma como L, y sobre este L uno coloca una lámina muy liviana, típicamente papel de aluminio que está así. ¿Ok? Y la gracia que tiene eso que estoy dibujando ahí es que cuando colocan, digamos, acercan un objeto, o sea, si yo vengo y acerco un objeto cargado a este objeto que está acá, por ejemplo, acerco un objeto con una carga Q, entonces esto hace que por inducción las cargas entonces van a querer subir acá. Supongamos que esta carga es positiva, voy a dejar un poco mejor, supongamos que coloco el objeto Q acá y tiene carga más, entonces hace que las cargas menos suban acá y por lo tanto, por inducción, las cargas más que tratan de repelerse se vienen acá y por lo tanto esto aparecen dos cargas más y como son dos cargas más frente a frente se repelen y esto se abre. Entonces lo que uno hace es que uno mide el ángulo y midiendo el ángulo, después de un pequeño cálculo que hay que hacer, uno sabe cuál fue la carga que se hizo. Entonces para hacer eso se los muestro mejor en un video y eso nos va a enseñar un poco mejor y después les enseño cómo calculamos una fórmula, porque hasta ahora nos hemos dicho, ok, ¿cómo puedo medir carga? Con este aparato tan trivial, muy antiguo, podemos medir entonces carga. Entonces veamos qué nos dice este video. Entonces ahí ven, ahí están las dos láminas voy a bajar un poco el volumen, ahí están las dos láminas de papel de aluminio. Hay un conductor, que en este caso es cobre, un corcho para material aislante, un vidrio, y entonces lo que hacemos es que atraemos un objeto cargado. ¿Cómo lo cargamos? Lo flotamos. ¿Okay? Por ejemplo, ahí toma un vidrio, seguramente lo va a flotar en este caso con el chaleco, y al flotarlo va a adquirir una carga. Entonces, en este caso, ok, dice la carga del vidrio es más. ¿Ok? Bueno, esto todavía no lo sabemos, este aparato todavía no mide el signo, pero fíjense, lo acerca y miren lo que pasa con las láminas de aluminio. Se abren simplemente porque cada una de ellas adquiere una carga positiva, y al adquirir una carga positiva, se ve positiva con positiva, no se quiere y se repele. Y fíjense ahora, lo tocó con el dedo y se volvió a juntar. ¿Eso se debe a qué? A que nosotros somos objetos, somos conductores, y por lo tanto cuando lo toca con el dedo, lo descarga y se van las cargas hacia el cuerpo humano y se va después a tierra. Fíjense ahora lo tocó con ese otro material y lo volvió a cargar.
¿ok? Ahora dice, ¿pero por qué lo tocó? Bueno, porque cuando lo tocó con el dedo lo dejó descargado, pero salieron las cargas hacia afuera. Pero ahora fíjense, jugando con él entonces podemos hacer distintas cosas, podemos cargarlo, descargarlo, inducir cargas o no. Ahora, lo importante es que el ángulo, que es algo mecánico, que lo sé medir, me pueda decir cuántas cargas hay. Es eso lo que vamos a tratar de explorar. ¿Ok? ¿Les quedó claro a todos el experimento? ¿Está ahí? ¿Está bien? Supongo que para todos quedó claro. No sé si alguien tiene dudas del experimento, porque ahora vamos a tratar de explicar, bueno, este experimento, esta observación, este experimento que pueden hacer en casa, pero que puede ser interesante para poder medir las cosas. ¿Está claro para todos? Muy bien, alguien dijo sí, ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo explicar esto? Bueno, simplemente lo que haríamos con física es hagamos un modelo. Entonces, ¿cómo haríamos un modelo? Esencialmente lo que diríamos es que si arriba hay una carga Q, entonces Q más, aquí se viene menos Q menos, y por simetría, no tendrían que ser muy distintos los alambres de un lado a otro lado, esperamos que Q más medio, o sea, Q más medios para un lado y Q más medios para el otro lado. Es decir, nuestro modelo físico para entender qué es lo que está pasando, para poder medir esta carga Q, lo que diríamos que la lámina la aproximamos por su centro de masa, muy bien, y este centro de masa, digamos, tiene un largo L, lo pensamos como un péndulo, y ese largo L tenemos acá una carga Q medios y acá tenemos otra carga Q medios. ¿Ok? Y obviamente esto está bajo el efecto de gravedad, y lo que quiero encontrar, o la pregunta que me quiero hacer, es que si yo puedo determinar cuál es el ángulo dado una carga Q. Es eso lo que quiero encontrar. Si yo soy capaz de encontrar eso y tabularlo, entonces si el ángulo ahora es más grande, voy a decir, la carga vale tantos culón. Si el ángulo es muy chiquitito, vale tantos culón. Es eso lo que quiero hacer. Tener un aparato que me pueda permitir medir carga y poder, digamos, sacar este misterio. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y ahí me aprovecho las cosas que conocen, que es solo mecánica, así que hacemos mecánica. Es decir, tengo una fuerza que conozco que va como el inverso de la distancia al cuadrado y me doy distancia XA. Así que hacemos algo como en mecánica. Entonces, la dirección Y, si suponemos en equilibrio el sistema, en equilibrio, Profesor, ¿sí? disculpe, ¿Sí? ¿por qué son Q medios? Porque cuando tú atraes un objeto que tenga carga, cualquiera carga, acuérdate que atrae las cargas del signo opuesto, así que las cargas se van a subir acá arriba, o sea, si esto tiene Q más, ¿ok? Va a ser que las cargas del objeto que sean de signo menos se vayan acá arriba, así que acá arriba se van a quedar menos, 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 pero como tenemos un exceso de cargas menos, las cargas positivas al interior se van a repeler y se van a tratar de ir al lugar más lejos posible de la carga más, y por tanto se quedan acá abajo. Entonces, si esta es más, atrae las menos, y por lo tanto acá abajo tienen que quedar las cargas más. ¿Ok? ¿Es claro? Creo que sí, eso es porque quedan bien distribuidas nomás, ¿cierto? Sí, sí, porque quedan bien Ah, distribuidas ok. y porque el sistema trata de alejarse lo más posible unas de otras. ¿Ok? Ahora, si tuvieras dos materiales distintos, ahí tenemos que tener más cuidado. O sea, que fuera, por ejemplo, la cinta no fuera simétrica, fuera muy asimétrica, entonces en una quedaría carga Q, otra Q, pero ahora los dos péndulos no serían iguales y teníamos que hacer con más cuidado el cálculo. ¿Ok? Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces en I simplemente si hacemos el diagrama de cuerpo libre, entonces diríamos, bueno, aquí hay una tensión, acá está la gravedad y hacia acá está la fuerza eléctrica, que en este caso es de repulsión, así que deberíamos colocarla en la otra dirección. Y entonces, bueno, esto nos dice que en I solo hay tensión que apunta hacia arriba, y tenemos gravedad que apunta hacia abajo, digamos, y la tensión, bueno, que apunta hacia arriba. Si este ángulo es teta, entonces simplemente por trigonometría, o si quieren por geometría muy simple, este ángulo acá es teta. Por lo tanto, me queda que eso es t, me queda entonces que t es simplemente, para que me quede ese ángulo que está ahí, es coseno de teta, ¿ok? Y eso menos la gravedad, que es mg, y eso igual a cero. Por lo tanto, encuentro que la tensión vale simplemente la masa de esta cinta por G dividido por el coseno del ángulo. Ahora, en la otra dirección es donde aparece la fuerza eléctrica. En la otra dirección, entonces, tenemos ¿qué cosa? Tenemos T, en la otra dirección tenemos T por el seno
de teta con signo menos porque se nos queda apuntando hacia adentro, apunta hacia adentro, no hacia afuera, según la definición que usé de sistema de coordenadas, y por lo tanto, y la gravedad, y en este caso la fuerza eléctrica apunta hacia afuera. La fuerza eléctrica es producto de las cargas, así que me queda entonces que vale Q medios al cuadrado, y como está dividido por 2, me queda 4. Después eso está multiplicado por la constante de la fuerza eléctrica, es 4pi epsilon 0, y la distancia que separa una carga de la otra carga. Una carga está aquí, otra carga está acá. La distancia, si esto de acá vale L, entonces simplemente va a ser esta distancia que está aquí, y eso que está ahí es L seno, hay que multiplicarla por 2, eso está al cuadrado, así que me queda que eso vale 2 veces la distancia que vale L seno de teta al cuadrado. ¿Ok? Ya voy a terminar luego, no es que... Y entonces, esto que está acá me da, ok, me da, ups, perdón. Esto que está acá entonces me da la siguiente expresión, de ahí puedo entonces reemplazar la tensión y también puedo usar el seno apropiadamente, entonces me queda la siguiente constante, lo voy a simplemente escribir más bonito. Entonces me queda, lo paso hacia el otro lado, y multiplico los senos, me queda entonces al lado acá me queda seno al cubo de teta, simplemente el seno está acá abajo, lo multiplico por acá, paso esta constante hacia el otro lado, me queda entonces Q cuadrado partido por 4, ahí tengo 4 por 4 elevado a 3, entonces tengo 4 elevado a 3 por pi por epsilon 0, ok, eso 4 elevado a 3 es 64, pero prefiero escribirlo así, me queda eso y me queda entonces también un L cuadrado. Y la tensión, que todavía no la he colocado, la paso hacia el otro lado, me queda mg, lo paso hacia acá, así que me queda mg acá abajo. Estoy simplemente usando la expresión que está acá arriba para la tensión, simplemente para escribir una expresión final y ya la voy a terminar. Y me queda un coseno. Eso sí, es un problema, me queda un coseno dividido acá en la tensión, que si lo paso hacia el otro lado me queda coseno de teta. Así que me queda esta expresión, voy a terminar ya en una línea más, solo una línea. Entonces me queda esta constante que está acá, y que recuerdo que coseno cuadrado vale 1 menos seno cuadrado, así que me queda esa expresión así. Así que si eso lo reemplazo y además elevo esto al cuadrado para que me quede algo más cómodo, me queda seno a la 6 de teta igual q cuadrado 4 al cubo pi epsilon 0. Ya voy a terminar, ¿eh? Solo mg, todo esto me queda al cuadrado, y la raíz cuadrada, elevado al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada, 1 menos seno de teta al cuadrado. Ahora, esto y ya termino, esto entonces si defino x igual a simplemente seno al cuadrado de teta, me queda una ecuación muy simple, me queda x al cubo igual a una constante, todo esto está acá, lo voy a llamar a si quieren, a, y nada más. A, y esto me queda a por 1 menos x. Y esto que está acá es una ecuación cúbica que, como saben, usando el método de Cardano, no tenemos tiempo para resolverlo, pero si no la resolvería, es simplemente una ecuación cúbica. Alguien me pregunta qué dice después de C. Quizás me fui muy de largo. ¿Cuál es el C que no queda claro? Si alguien me lo puede decir porque no encuentro el C. No veo ninguna C. Ok, si no, primera línea, primera línea. ¿Esta línea? ¿Se refiere a esta primera línea? Creo que se refiere al cuadrado que puso la operación. Sí, creo Ah, que se esto. confundió. Ok, esto que Sí. está acá no es, este no es un C, son dos paréntesis, perdón. Quiero decir que elevo toda la expresión que está al interior al cuadrado, no es un C, es simplemente elevar al cuadrado, perdón. ¿Ok? Simplemente es elevar al cuadrado la ecuación. Muchas gracias. Ahora esta ecuación al cuadrado, y termino con este comentario. Vamos a terminar aquí. Es simplemente, se puede resolver, y quizás les voy a enseñar a resolver, si, supongo que saben resolver ecuaciones cúbicas, pero si no es grave, digamos. Pero lo que sí, simplemente lo puedo resolver geométricamente, y con eso termino, es que, ¿qué es esto? Bueno, es muy fácil. Esto es una ecuación cúbica. Si uno trata de resolver esto matemáticamente, esto es aquí gráfico x, y aquí gráfico x al cubo, por ejemplo, en azul, en negro, es una ecuación cúbica. Eso es simplemente así. Es muy fácil de resolver. Y el otro lado de acá de la ecuación es simplemente esto que está acá, es una constante por una línea recta. Así que si dibujo a por 1 menos x, x se hace, bueno, el seno no está definido más allá de 1, así cuando vale 1 esto es 0,
supongamos que acá está el 1, es 0, y por lo tanto esto tiene pendiente negativa, así que esto me da esto está acá, y por lo tanto el ángulo que estoy buscando, que se puede resolver analíticamente, simplemente no tenemos el tiempo para resolverlo analíticamente, pero me dice que hay una solución, por lo tanto me dice que x, que es seno de teta, y que es igual a algo, o sea, encuentro la solución, ese algo, esa constante a, fíjense que depende de q. Por lo tanto, puedo encontrar una función que es función de la carga y por supuesto depende de constantes como epsilon 0, L, M y G, etc. Pero lo interesante del aparato que les mostré es que uno puede determinar el ángulo en función de la carga. Aunque este aparato, este espectroscopio, no es un aparato lineal, no es un aparato muy simple para medir, pero uno puede entonces resolver, si puedo subirlo a punto, me pregunta si los puedo ir subiendo en PDF, no hay ningún problema. Lo interesante es que uno realmente puede calcular el ángulo en función de la carga, así que este aparatito bonito que les mostré, digamos, que parecía un poco divertido, que parecía de juguete, digamos, pero no, es un aparato muy, muy simple que no sé si tuvieron la experiencia de verlo en el colegio, pero es un aparatito que uno puede calcular. Entonces yo mido con el ángulo, simplemente coloco un aparato que mide el ángulo y con eso entonces puedo decir hay 20 culones, hay 400 culones, etc. Así que eso es lo que un poco les quería comentar hoy. Bueno, nos faltan varias cosas, pero lo que vamos a tratar de hacer particularmente la próxima semana es introducir algo distinto, que es el campo eléctrico. Ya por ahora hice algo un poco más cercano a la mecánica para que les sea natural, pero ya la próxima clase ya nos vamos a alejar completamente, vamos a ver que va a haber un gran personaje llamado Faraday que va a introducir un concepto profundo que se llama líneas de campo y campo eléctrico, que Newton no se dio cuenta para el caso de la gravedad, con el cual si Newton habría aprendido lo que era el campo gravitatorio, habría predicho él mismo la posibilidad de ondas gravitacionales, las cuales fueron observadas recientemente hace pocos años a partir de la teoría de Einstein de la relatividad general. Pero bueno, lo haremos en el caso electromagnético. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿O estamos bien? Solo por recordarles, la próxima semana, entonces vamos a empezar a hacer el primer ejercicio a todo esto. Y son bisemanales. Ok, entonces, no sé si no hay dudas. Si no hay más dudas, entonces dejamos hasta acá. Si estamos todos claros. ¿Está Profesor, claro? ¿cómo se llamaba el método de resolución que había mencionado? Se llama, basta que escribas cómo resolver una ecuación cúbica. Lo desarrollaron dos personas, Cardano, que era un italiano, y Taglia. Pero es fácil de encontrar. Si colocas resolución de una ecuación cúbica, es muy simple. Uno juega un poco y hay que hacer un truco. Uno transforma esta ecuación cúbica en una ecuación cuadrática de orden superior. Y ahí encuentras las tres raíces. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Simplemente, comúnmente no lo enseñan porque las fórmulas son muy, muy grandes, pero se puede resolver. La ecuación quíntica, y ahí para allá no sabemos resolver, pero esa sí se puede resolver. Toda ecuación cúbica, todo esto. No sé si hay Una alguna otra pregunta, pregunta o estamos claros. ¿Sí? bueno, en realidad son dos. Primero, ¿va a revisar este tema de que el tiempo en la reunión se le acabe Sí, sí, pronto? es primera vez que me ocurre esto. Sí, debe haber algún problema en la facultad, pues supuestamente porque tenemos pagado, digamos, Zoom, lo está usando como si fuera Zoom no pagado, eso no está bien. Voy Sí, a escribir inmediatamente, bueno, porque también me perturba a mí mucho, o sea, me corta la clase y me desordena el tiempo también. y segundo, lo de los ejercicios va a ser un horario, teníamos que definirlo Sí, nosotros en ustedes sí. tienen que decidirme, o sea, yo creo que puede ser quizás, traten de, o sea, necesito 6 horas, y ustedes me dicen el día que les acomodan esas 6 horas. Y la hora, es decir, por ejemplo, nos acomoda los ejercicios a partir de las 4 de la tarde los días viernes, o de las 4 o las 8 de la mañana el día lunes. Ustedes me dicen y yo les sumo 6 horas, las dejo ahí y tienen 6 horas para entregar. Son ejercicios, no olviden, de un problema que está diseñado entre 45 minutos y 1 hora. ¿Ok? No es que tenga que estar 6 horas, no tiene ninguna lógica, eso es solo para evitar que no tengan el tiempo para resolverlo. Ok, ok. ¿Ok? Eso, y bueno, y eso también me va a permitir ver el nivel de dificultad, digamos. Pero necesito que me digan el día y la hora en cuál lo quieran colocar, digamos. ¿Sí? Ustedes me dicen eso.
Sí, no, está bien. es un solo problema, ¿no? 6 horas yo creo que es razonable para un solo problema de 1 hora. Ojo, porque ahí me pregunta si requiere más tiempo. No, no tiene sentido eso. Profe, ¿y si ¿Sí? hacen una votación por cursos? ¿Sí? O sea, ustedes diseñen así como quieran. O sea, sí, o prefieren que yo la coloque, ustedes las colocan. A mí me gusta que se autoorganicen ustedes, porque así se conocen un poco. Eso me parece positivo que se conozcan entre ustedes, digamos. E intercambien opiniones, etcétera. Es útil, digamos. ¿Está bien? Profe, una pregunta Sí, cortita. Es que me sí, dieron el ramo hace poco. sí. ¿Usted se basa en algún apunte o un libro? En la O... página web coloqué el material bibliográfico, les coloqué 4 libros que me gustan bastante y de hecho también está, este curso ya lo dicté por internet, también está el canal, lo puedes ver en completo en internet, más o menos va a ser similar, no es igual, pero va a ser más o menos similar. Eh, y yo recomendé harto un libro que se llama Rice and Milford, es el que más me gusta. Con eso más o menos estructuré el curso. Ya, ¿Ok? muchas gracias, Pero hay profe. 4 libros que son razonables, digamos. Gracias. Sabe que esté bien. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Estamos bien? Parece que estamos bien entonces. Si no veo más preguntas, entonces nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense bien. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias.